Muy buenos días, qué privilegio es poder estar con ustedes y siempre nos saludamos de la misma manera, ¿no? Pero ahora se lo vamos a decir al que está al lado y al que está del otro lado. ¿Qué le van a decir? ¿Y así le van a decir? A ver cómo se lo dicen, con un abrazo, con un beso, ¿cómo lo hacen? Y allá atrás, ¿cómo se saludan? No los veo cómo se saludan. Algunos no se están saludando, debe haber algún problema por ahí. ¿Cómo nos sentimos? ¿Mejor? ¿O no? ¿No es lindo estar con la familia de Dios o no? Ustedes cuando visitan a sus familiares, ¿cómo se sienten? Ah, felices, me dijeron algunos. No sé, algunos ni se rieron. Debe haber problema con la familia por ahí. Bueno, pero todos nos sentimos felices de estar en la casa de Dios. Y como decía nuestro hermano en la hora de la escuela sabática, que está de visita con nosotros, nos dice que no importa dónde estemos, estamos en la familia de Dios. Y eso es algo muy importante para todos nosotros. Bueno, la alabanza forma parte de la adoración a Dios, ¿verdad? Y el sábado pasado tuve el privilegio de conocer a la familia Garcés en Valle María. Así que a ellos me dijeron que cantan y que alaban a Dios. Entonces les dije, ahora que voy a estar en Racedo, vas a tener que ayudarme. Así que Misael nos va a interpretar dos alabanzas, una creo que con guitarra y otra con bandoneón, o no sé cómo lo vas a hacer. Las dos cosas juntas seguro no va a poder hacer, pero vamos a alabar a Dios o a escuchar la alabanza que Él tiene. El canto que Él entonó el sábado pasado fue compuesto por Él y realmente tenía palabras muy hermosas, así que me impactó espiritualmente y ojalá que también los pueda impactar a ustedes la alabanza que Él trae para nosotros. Que Dios los bendiga. La segunda canción es un himno y bueno, espero que sea para la gloria de Dios y que pueda elevar nuestras mentes al cielo. Tú renuevas mi gozo, me libras del cazador. Me sacaste del pozo y te rindo todo honor. Con sangre me limpiaste de mi grande rebelión. Por eso yo agradecido estoy y canto. Me encontraba caído y débil estaba yo. Con mis fuerzas luchaba y el enemigo venció. Destruido en el piso a ti elevé mi oración y me atendiste con tu grande amor.
a Dios? Alabamos a nuestro Dios por su grandeza. ¿No les emociona lo que acabamos de cantar en el coro especialmente? Gracias porque podemos alabar a Dios y sentir en nuestro corazón cuán importante es que pronto Él se manifieste para formar parte de los coros celestiales. Ustedes saben que vamos a recibir un arpa, lo saben eso, ¿no? Y vamos a interpretar y vamos a cantar. Así que los que nos cuesta ahora cantar, vamos a poder hacerlo con toda la devoción y la alegría. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por volver a reflexionar a través del canto en tu palabra y rogamos que ahora al abrirla nuestros pensamientos puedan ser claros y puedas hablarnos en forma personal. En el nombre de Jesús, amén. ¿Trajeron sus Biblias? ¿Sus celulares? Que no, en mudo, pero pueden leer la Biblia. ¿Está bien? Vamos a ir a un texto del Antiguo Testamento. Está dentro del marco de una situación, le voy diciendo la referencia a Segunda de Reyes, capítulo 20, 21, 22, vamos a sacar algunos versículos de allí. Vamos a quedar en esa parte de la Biblia. Estamos en el año, o lo digo de otra manera, cuando Salomón terminó su reinado, el pueblo de Dios, hoy hablábamos de la unidad durante la escuela sabática, el pueblo dejó de estar unidos. Se formaron las 10 tribus del norte y la tribu de Benjamín y de Judá al sur. O sea que el pueblo se dividió. Y en esa división, la mayoría de los reyes del reino del norte fueron malos reyes, o sea, apartaron cada vez más de Dios. Y los del reino del sur hubo buenos y malos. Finalmente, ambas divisiones del pueblo de Dios perdieron su libertad y quedaron en la esclavitud. El primer reino en caer fue cerca del año 800, el reino del norte, y en el año 685, el reino del sur, ¿con qué evento? Que menciona Daniel, con la invasión de Babilonia, y recuerdan toda la historia que fue trasladado Daniel allí a Babilonia. ¿Tal marco? Bueno, vamos a contar una historia que está antes de estos acontecimientos extremos. Y para esto yo quiero comentarles allí lo que dice en capítulo, vamos a leer los 9 versículos de Primera de Reyes, capítulo, yo le dije segunda, disculpen, porque me equivoqué con los dos números 22. Capítulo 22, el verso 1 hasta el 9. Y hago una breve introducción antes de la lectura. El rey del cual se nos habla era el rey Acab. ¿Vamos bien? ¿Cómo se llamaba la esposa? ¿Cómo es la esposa de Acab? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Jezabel, ¿no es cierto? ¿Y qué ha habido introducido Jezabel dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Dios? Toda la adoración que ella tenía, que ella profesaba. Y Acab había estado luchando con el rey asirio, y si nosotros miramos un poquito más atrás, en el capítulo 20, así simplemente les menciono, van a encontrar el título, Acab derrota a los asirios, y en esa confrontación, llegan a un pacto de no seguir peleando, y el rey
asirio, Ben-Hadad, le dice, dejemos de pelear y estas ciudades por las cuales estamos peleando van a ser tuyas. Las voy a tener yo ahora, pero te las voy a devolver. Ese es el marco. Entonces, en el capítulo 22, acá se nos habla de una visita del rey del sur al rey del norte. ¿Está bien? Vamos a leer. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció que al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. O sea, lo fue a visitar. Pero no era una visita solamente protocolar. Era una visita familiar también, porque eran consuegros. No sé si sabían esa historia, pero eran consuegros, Josafat y Acab. ¿Por qué? Porque la hija de Acab, denme un minutito, que se llamaba Atalia, se había casado con el rey del sur, que era Josafat. Y el nombre del hijo era Joram, que después llegó a ser rey de Judá. Así que estaban en familia, por así decirlo, y acá se pone el énfasis que hacía tiempo que no había guerra, ¿no es cierto? Que estaban en una situación de paz. Pero fíjense la historia que interesante es a partir de los siguientes versículos. ¿Qué aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel? Y miren el verso 3. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarlo de manos del rey de Siria? O sea, habían pasado 3 años sin guerra, pero ¿qué es lo que sucedía? El rey Ben-Hadad no había cumplido con su palabra de devolver las ciudades. Ahora, con la presencia de Josafat y con la presencia del ejército de él, ¿qué invitación hace? Dijo a Josafat. Ahora, Acab le dice a Josafat, ¿qué le dice? ¿A qué lo invita? ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? ¿Y cuál fue la respuesta de Josafat? ¿Qué dice? Algo quien lo lea. Son 2 líneas. ¿Cuál fue la respuesta? Sí, hermana. No. Antes, el versículo anterior. Capítulo 4. Y dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo? ¿Eso estabas leyendo? Perdóname porque yo te entendí mal. Dale, de nuevo. ¿Quieres venir conmigo? A ver, leo el 4. Dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? ¿Y cuál fue la respuesta de Josafat? Respondió al rey, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Dijo Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Bueno, ¿saben? Josafat tomó una decisión sin pensar. Porque Josafat no venía a involucrarse en una guerra. Josafat estaba visitando a su pariente, venían a estar en familia, y como ahora se suman los 2 reyes, dicen, esta es mi oportunidad de Acab, y lo invita. ¿Y qué dice Josafat? Somos uno, somos familia, ¿cómo no te voy a acompañar? Pero ¿saben? Se arrepintió. Porque Josafat era un Dios que servía al Dios verdadero. Y cuando
tomó la decisión, ¿qué sintió? Que no había consultado a Jehová. Y acá tenemos la primera lección de la reflexión de esta mañana. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones sin preguntar, sin consultar si es la voluntad de Dios? ¿Cuántos pueden levantar la mano? Creo que todos nosotros, ¿no es cierto? Yo primero, por así decirlo. Muchas veces en nuestra experiencia cristiana o de vida hemos tomado decisiones, hermanos, que después nos hemos arrepentido. Pero acá ahora viene todo algo muy interesante que vamos a leer juntos. Dice que cuando Josafat ahora reflexiona, dice el verso que acabamos de leer, dijo Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel, Acab, reunió a los profetas. ¿Cuántos eran? Como 400. A los cuales les dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galat o la dejaré? ¿Y qué dijeron los profetas? Sube, porque Jehová ha entregado en la mano del rey. Ahora Josafat sabía muy bien cómo eran sus consuegros. La conocía muy bien a Jezabel. Y sabía que esos profetas que estaban diciéndole, ve, ¿cómo eran? ¿Eran profetas de Dios? ¿Eran profetas de Dios? No, eran profetas que había totalmente paganos. Adoraban a Baal. ¿Y qué hacían los 400? Lo exhortaban a hacer ¿qué cosa? A ir. Pero cuando Josafat vio la actitud de esos profetas, se dio cuenta que no eran respuestas de Dios. No era el Dios a quien él estaba consultando. Otra lección para nuestra reflexión personal. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros acudimos a otras personas, amigos, a conocidos, para tomar decisiones? ¿Cuántas veces al tomar decisiones solos no somos guiados por el Espíritu de Dios, sino somos guiados por quién? Por el Espíritu del enemigo. O nos guía Dios o nos guía el enemigo. Y acá enseguida Josafat se dio cuenta de que ese grupo que daba una respuesta a su pregunta, ¿qué eran? No era la respuesta de Dios. Y entonces seguimos leyendo. Verso 7, y este es el título de nuestra predicación. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que lo consultemos? Fíjese qué pregunta tan significativa. A ver, acá, vos te apartaste de la fe, te apartaste de Dios, pero todavía hay algún profeta de Dios acá al cual no le haces caso y está bajo tu jurisdicción. ¿Y qué le dijo Josafat? Sí, tengo uno. Tengo uno, ¿no? Dice allí, sigamos leyendo el verso 8, y el rey respondió, o sea, Acab, a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar. Fíjense, no dijo vamos a consultar, podríamos consultar. Tal vez, si vos insistís, lo podemos consultar. Mas yo le aborrezco, ¿por qué? ¿Cómo termina el versículo? ¿Por qué hace qué cosa, Micaías? ¿Qué hace? Cuando yo le pregunto, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Lo que yo no estoy de acuerdo. O sea, él quería que Micaías siempre aprobaba lo que él le pedía que le aprobara. Y entonces, ¿qué pasaba con Acab? ¿Cómo era su relación con Micaías?
era pésima. ¿Por qué? Porque no estaba escuchando la voz de Dios. Otra lección espiritual para nosotros. ¿O no? ¿O no? Tenemos la posibilidad de consultar, pero la esquivamos. Tenemos la oportunidad de que ese profeta nos hable, pero lo esquivamos. Dios nos habla a través de qué manera, hermanos. Claramente a través de los profetas de las Sagradas Escrituras. Lo hace con total claridad. Y tenemos un montón de promesas y mensajes muy claros en nuestra vida. Pero a veces nosotros no queremos consultar porque nos va a decir algo que está en contraposición con nuestros planes. Sigo. Verso 9. Entonces el rey de Israel, cada vez que digo el rey de Israel, piensen en Acab. Yo voy a decir Acab para ayudarlos. Entonces el rey, Acab y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas, ¿qué hacían? Profetizaban delante de ellos. Sedequías, hijo de Kená, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo: sube a Ramot de Galat y responde, y serás prosperado, porque Jehová entregará en manos del rey. Ahora, ¿qué hace Acab? Le pide a un mensajero que vaya y que finalmente busque a Micaías. Pero cuando llega a la casa del profeta Micaías, ¿qué le dice el mensajero a Micaías? Alguien que lo pueda leer. ¿Qué le dice? El 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. ¿La respuesta? Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Muchas gracias, Melia. ¿Qué dice acá? Sí. Muchas gracias. Decime de nuevo más fuerte. Acomoda. Ahí está. Muy bien. Gracias por complementar. ¿Qué le estaba diciendo? Vení, presentarte, pero ojo con lo que decís. Por favor, acomodá lo que vas a profetizar con lo que están profetizando los otros. No hagas como siempre, que cuando te pedimos consulta, vas en contra de la voluntad de Acab. O sea que el profeta estaba siendo llevado, pero ¿cómo estaba siendo llevado? Adelante de la presencia de Dios. Obligado a decir algo que no correspondía. ¿Recuerdan la historia de Balaam ustedes, no es cierto? La hemos estudiado un poquito la semana pasada en la escuela sabática. Entonces, miren lo que sucede siguiendo el texto bíblico. Vino pues al rey y el rey le dijo, le hizo la pregunta: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galat o la dejaremos? Él respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. ¿Era la respuesta que esperaba Acab o no? ¿Era la respuesta que esperaba Acab o no? ¿Coincidía con lo que decían los profetas de Baal o no?
¿Y qué pasó cuando Josafat vio la respuesta de Micaías? ¿Qué pasó por su cabeza? Se dio cuenta que Micaías, en sus expresiones tal vez corporales, en su rostro, en su forma de decirle que vaya al rey, no estaba siendo muy claro. Se dio cuenta que estaba diciendo algo que no sentía, algo que no era la revelación de Dios. O sea, dijo lo que le dijo el mensajero, tenés que decir esto, y él dijo eso. Pero ¿quién le había dicho al mensajero? Voy a decir las palabras que Jehová me dijere. O sea, por presión dijo algo que no debía decir. Acá tenemos otra lección para nosotros. ¿Cuántas veces somos presionados para decir lo que no tenemos que decir? Y a veces llamamos pequeñas mentiras. ¿Qué estaba haciendo acá Micaías, hermanos? Estaba haciendo una mentira piadosa, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por presionado por el que lo había ido a buscar. Pero fue descubierto enseguida por Josafat. Josafat se dio cuenta que no estaba hablando en nombre de Dios. Y hermanos, el Espíritu Santo nos da sabiduría cuando recibimos un consejo para darnos cuenta que no es el consejo de Dios. O que esa persona no está hablando a través de Dios o con el poder de Dios. Seguimos leyendo. Verso 16. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces, Acab, no? ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? Entonces él dijo, finalmente, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa y en paz. Y el rey de Israel, verso 18, dijo a Josafat, ¿no te había dicho ninguna cosa buena profetiza acerca de mí, sino solamente el mal? ¿Se dan cuenta ahora cuando le dice la verdad que dice? ¿No estás de acuerdo conmigo? O sea, yo te dije, no lo traigamos porque va a ir en contra de que vayamos a la guerra. Por eso Josafat, que era uno de los buenos reyes que todavía quedaba de Judá, sintió que él tenía que insistir y mantener lo que él sentía y lo que él debía hacer. Pero saben, a veces la influencia de la familia o de la influencia de nuestros amigos o de las personas que nos rodean pueden más. Y Josafat cometió el error, ¿no es cierto?, de decirle que él lo iba a acompañar, que él estaba de acuerdo con lo que él proponía, y el rey Acab, con toda sentido de ir en contra de la voluntad de Dios, dijo, voy a ir a pelear igual. Y entonces, para entrar en la guerra, para que no me reconozcan como el rey del norte, me voy a disfrazar. Así que él no se vistió con sus ropas reales para ir a pelear. Y la historia nos dice claramente, nos expresa claramente, un poquito más adelante, que él fue a la guerra y finalmente unos oficiales de Ben-Hadad
le habían recibido la orden que descubrieran quién era el rey de Israel, dónde estaba Acab, y que finalmente ellos no pelearan con el pueblo común, sino que se concentraran en el rey de Israel. Lo descubrieron y ¿qué pasó? Dice que fue asaetado y lo mataron. Lo mismo que finalmente había profetizado Micaías. Por eso la pregunta de Josafat, hermanos, para hoy es muy importante. La pregunta es si hay profeta todavía hoy en el pueblo de Dios. Anoche, después de recibir el sábado, yo recibo el sábado escribiendo los mensajitos. A la hora del sábado, mi culto de recepción de sábado es mandar los mensajitos. Ahí vienen las respuestas y yo oro por cada una de las personas que le mandé el mensajito. Esa es mi recepción de sábado, porque vivo solo. Entonces, me puse a ver un crítico de la iglesia adventista en un programa de YouTube, que yo sé que siempre habla en contra de los adventistas. Pero el tema era puntual, hablaba en contra del espíritu de profecía dentro de la iglesia adventista. Y hermanos, hoy, si yo les pregunto, ¿tenemos hoy profeta en el pueblo de Dios para consultar? ¿Sí o no? ¿Tenemos o no tenemos? Si Josafat nos preguntara, hermanos de Racedo, ¿hay profeta de Jehová en la iglesia adventista del séptimo día? ¿Sí o no? ¿Podemos consultarle? ¿Está a disposición que ya podamos consultar? Dios nos ha dado un privilegio, hermanos, muy grande, que frente a nuestras dudas, a nuestros pedidos a Dios, tenemos en primer lugar las Sagradas Escrituras. Con claridad van a indicarnos el camino que tenemos que tomar, pero también tenemos esa parte que Dios utilizó en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y hay profetas que confirmen cuál es la voluntad de Dios. Y ese privilegio, hermanos, que nosotros tenemos, tendríamos que, en este tiempo final, dedicar más tiempo a acompañar el estudio de la palabra de Dios con los comentarios de Elena G. de White. Este autor que escuchaba anoche decía que nosotros tenemos como ídolo o como adoramos a Elena G. de White más allá de las Sagradas Escrituras. O sea, luchaba en contra de eso. Y tal vez, hermanos, muchos de nosotros cometemos, puede ser el error de leer más al espíritu de profecía que leer las Sagradas Escrituras. Recuerden que tenemos la palabra, pero la complementamos ¿con qué? Con los comentarios del Elena G. de White. O sea, muchos hermanos hoy, y tenemos muchos problemas en muchas iglesias, que toman no la Biblia, sino toman el espíritu de profecía para confrontarse entre hermanos. Y ustedes conocen un poquito esas historias, que no las voy a expresar en esta mañana. El pueblo de Dios, hermanos, en este tiempo, ¿qué estamos enfrentando? ¿Qué enfrentamos en este tiempo? ¿Qué tipo de guerra tenemos en este tiempo? ¿Qué decíamos en la hora de la escuela sabática? Una guerra espiritual. ¿Contra quiénes? Contra personas físicas, contra personas reales, pero también tenemos una guerra espiritual más allá de eso, que son las huestes espirituales de maldad, comandadas por su gran capitán, que es Satanás. Si tenemos las Escrituras, tenemos la certeza de leerlas, es la edad. Si tenemos las Escrituras, pero vivir en el periodo del fin,
crea problemas específicos. Entonces, pregunto, ¿hay aún aquí profeta de Jehová por el cual consultemos? Nosotros como iglesia, hermanos, deberíamos estar felices y agradecidos a Dios porque dentro de nuestras creencias fundamentales, que son 28, tenemos 6 doctrinas divididas, ¿no es cierto?, en creencias fundamentales. Y dice así en la creencia fundamental número 18, una frase nada más. Uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía. Este don es una señal identificatoria de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio del linaje de Juárez como mensajera del Señor. Sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción y correlación a la iglesia. Ellos también establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Esto, hermanos, ustedes recuerdan, ahora tomamos votos bautismales más breves, más pequeños, pero los votos bautismales que en realidad están en el manual de iglesia son más extensos y hablan, si nosotros aceptamos, al ingresar a la iglesia adventista, el espíritu de profecía manifestado en el linaje de Juárez. Pero hoy, hermanos, si yo hiciera esta pregunta, espero que acá no sea así, muchas personas no aceptan el espíritu de profecía en el linaje de Juárez. Ni que hablar de los países europeos y algunos países asiáticos, donde la influencia, digamos, de los Estados Unidos ha generado como una reacción en contra de la profetisa de origen norteamericano. Y eso les impide disfrutar de un conocimiento vital para estos acontecimientos finales. ¿Cuántos de ustedes tienen el libro Acontecimientos Finales de los Últimos Días? ¿Puedo ver las manos? Bueno, ¿quieren comprar un libro este año barato? Compren uno flexible y ahí tienen un resumen de todo lo que Elena escribió en diferentes libros. Es una compilación de citas, de sus cartas y de libros que no están editados, de los que va a suceder en el tiempo del fin. El otro libro es Preparación para la crisis final, ¿verdad? Pero este que les estoy hablando es el que estoy leyendo actualmente, es, hermano, vital en este tiempo tan especial. ¿Por qué? Porque nos habla con claridad de los acontecimientos finales y nos explica cada momento y cada secuencia en que se darán los acontecimientos. Nos dice claramente cómo prepararnos espiritualmente para esa guerra que enfrentaremos en los momentos finales. La Escritura, hermanos, para nosotros es nuestra única norma de fe y práctica. Sola Escritura es para nosotros. Esa es la base de nuestro pensamiento, la base del pensamiento protestante que nosotros adoptamos como iglesia. Pero tenemos el privilegio que Dios nos dio una luz especial. El espíritu de profecía es un don, hermanos, que Dios nos ofrece en forma gratuita a ustedes y a mí como pueblo remanente. ¿Ustedes tienen la certeza, hermanos, que forman parte del pueblo remanente? ¿Se animan a levantar la mano? Ahora les pregunto, hay gente hoy que está predicando que hay un segundo remanente y que los que estamos acá no todos formamos parte del remanente. Y que ellos, este grupo disidente dice que Dios va a separar el zarandeo, ¿no es cierto?, la paja del trigo, y que muchos de los que estamos acá
dejaremos de ser el pueblo remanente porque Dios está levantando un remanente especial. Eso contradice, hermanos, plenamente la palabra de Dios. Pero Dios nos exige a nosotros que vivamos como el pueblo remanente de Dios. Por eso podríamos decir, hermanos, que como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esta identificación no nos hace tener un estatus exclusivo. Y esto es lo que a veces confunde a las personas cristianas que nos rodean, porque hablamos tanto del linaje de Huay en detrimento de hablar más de la palabra de Dios y de la gracia de Dios presentada bíblicamente. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros damos estudios bíblicos, no tendríamos que usar y decir, Elena G. de Huay dice. No sé si estoy siendo claro. Porque lo que tiene que ser relevante para la palabra que está estudiando, la palabra de Dios tiene que ser la Biblia. Y a través de la Biblia llevarlos a Cristo. Y a través de Cristo como centro y enamoramiento que ellos tengan de Cristo, alumbrar ahora ¿qué cosa? Las demás doctrinas, las demás enseñanzas de la palabra de Dios. Porque todas las doctrinas bíblicas tienen como centro ¿a quién? A Cristo Jesús. Por eso, hermanos, cuando nos apartamos de las Sagradas Escrituras y, por ejemplo, el gran movimiento que hay ahora en diferentes lugares de que no existe la persona del Espíritu Santo, porque no ponen el contexto pleno de las Sagradas Escrituras, Elena G. de Huay refuerza claramente que en el tiempo del fin habría personas que negarían la deidad de Dios. Y en este momento hay personas que en Villa Libertador San Martín y en diferentes partes de Argentina, y no conozco en otros países, insisten que no hay Espíritu Santo, que Dios no es Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? La deidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo una fuerza de Dios. ¿Quién está cumpliendo hoy, hermanos, el ministerio en nuestro tiempo para convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio? Como lo dijo Jesús. Me voy, pero les mando ¿quién? El Consolador, les mando el Espíritu de verdad. Estamos viviendo bajo la administración del Espíritu Santo para convencernos y guiarnos a una relación íntima con Cristo Jesús. Por eso, hermanos, la palabra de Dios, al ser, por así decirlo, no complementada, sino ampliada, por favor, no pongamos esto por encima de las Sagradas Escrituras, no corramos con ese peligro. Miren lo que dice una línea nada más, una línea. En el libro Proverbios, el capítulo 29, el verso 18. La primera línea, son dos líneas. La primera línea, ¿quién lo desea leer? Capítulo 29, el verso 18, la primera línea. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Cómo dice tu versión? Sin profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Otra versión? ¿Qué pasa, hermanos, cuando no hacemos caso a las profecías bíblicas y del Espíritu de Profecía? ¿Qué pasa con nosotros? Nos desorientamos, nos desenfrenamos. Es difícil seguir la voluntad de Dios. Ahora el texto más conocido, que ustedes lo saben muy bien, y algunos tal vez lo saben de memoria, está allí, ¿no es cierto?, en Crónicas capítulo 20, el versículo 20. Muy conocido por nosotros. Y acá está claramente expresado también por el rey Josafat. Recuerden que el libro de Reyes y el libro de Crónicas se complementan.
dando detalles de los reinados, ¿no? Muchos de lo que hay en el libro de Reyes se complementan en las crónicas, en el libro de crónicas. Acá lo tenemos ahora a Josafat diciendo que gran verdad, capítulo 20, verso 20. ¿Alguien de atrás, si quiere leer, si lo tienen? Y si hay esa versión especial que citaste, dale. No. Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, a ver cómo lo dice tu versión, perdona que me gustó. 20:20. Lo tenemos aquí ahora Josafat dentro de el concepto que él mantuvo, porque fue uno de los mejores reyes de Israel. Adelante. Ahí está. Acá dice prosperados, la otra versión, ¿no es cierto? Ustedes y yo, hermanos, queremos ¿qué cosa en nuestra experiencia cristiana? ¿Ser vencedores o perdedores? ¿Quién se anota en la lista de perdedores? Ninguno. Todos queremos ¿qué cosa, hermanos? La salvación eterna. Amamos a Jesús, lo hemos aceptado como nuestro Salvador y deseamos ¿qué cosa? Ordenar nuestras vidas de acuerdo a su voluntad para recibir, no por obras, sino por su gracia, la salvación eterna. ¿Hay profeta del Señor en nuestra iglesia? La hay. ¿Y cuál es la otra promesa, hermanos, del libro de Joel? Que en los tiempos finales, ¿qué hará el Señor a través del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Se elevarán profetas, niños, ancianos, jóvenes. Así que, hermanos, nada tenemos que temer del futuro, porque el Señor va a levantar a las personas indicadas o va a complementar las Sagradas Escrituras para que sean claras al pensamiento y estemos preparados para el gran acontecimiento que anhelamos de ver al Señor viniendo en las nubes de los cielos. Gracias por el privilegio de poder expresarme. Que Dios los bendiga y los mantenga fieles. Hagan un tiempito para leer los consejos de la palabra de Dios y también del Espíritu de profecía. Amén.